Gracia, misericordia y paz para todos ustedes que siempre mantienen esa deferencia y ese detalle de seguir estas transmisiones de la Iglesia de Jesucristo, Fuente de Amor, y su pastor Luis Reyes. Así que sean bendecidos, bendecidas. Quiero inmediatamente leer la palabra de Dios para el tema que usaremos en esta ocasión. Cristo murió para nuestra salvación, y leeremos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a agradecer, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta noble palabra que siempre nos bendice y trae edificación, trae conocimiento revelado de ella para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros tenemos una palabra de tanto valor, de tanta importancia con relación al hombre cumbre de la historia, el hombre más grande que ha pasado por esta tierra y en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Él se distingue de los demás hombres porque es el Hijo de Dios, porque es el Mesías del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que manifestó en este mundo pruebas indubitables de que era el enviado de Dios, el Mesías esperado, el profeta de Dios que habría de venir a este mundo, aquel que traería la vida, la fe, la salvación a los hombres, y sobre todo ese don inigualable de la vida eterna. Cuando nosotros aludimos a su sacrificio, evidentemente que se trata de la primera venida. La Biblia habla de dos venidas y el arrebatamiento de la iglesia. En la primera venida Él vino como cordero, conforme a Juan 1:29, cuando Juan el Bautista al presentarlo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que significa que el Señor Jesús vino como cordero, humilde, sencillo, a entregar su vida por nosotros. Así vino el Hijo de Dios, a sufrir, a padecer, a ser burlado, lacerado, empujado, escupido, menospreciado. Así vino en la primera venida. Se humilló, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hasta la muerte, y vino como hombre. En esta condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. Y dice las Escrituras: al ser sepultado, resucitó al tercer día, con un valor incalculable. La primera venida es el fundamento de todas las cosas que tienen que ver con la manifestación del Hijo de Dios, porque en su primera venida es donde Él lleva a cabo la obra de la salvación. No hay segunda venida sin primera venida. Y evidentemente, después de la primera venida, ya hace 20 siglos cumplidos, bueno, pues lo que está anunciado, conforme a lo que Él mismo dijo en Juan 14:2, y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, trata del arrebatamiento de la iglesia. Es el próximo cumplimiento profético que habrá de producirse en este mundo, como lo enseña la palabra de Dios. Y 7 años después, lo que dice en Apocalipsis 1:7, dice que he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron, refiriéndose a la nación judía. Significa algo muy importante, y es que el Señor Jesús en la primera venida viene humilde y sencillo, y viene para todo el mundo. En el arrebatamiento viene solo para la iglesia, pero en la segunda venida viene para Israel, para vindicar a Israel, para levantar a Israel y para someter las fuerzas de la maldad bajo sus pies
y su autoridad e instalar el llamado milenio bíblico de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, la primera venida evidentemente es la base de todo, donde vino como cordero. Porque reitero, sin primera venida no hay segunda venida. En la segunda venida, Él vendrá como león, Él vendrá como rey, Él vendrá como Señor a establecer el reino. Entonces, aludiendo a la primera venida, que es lo que tiene que ver con la obra de redención, podemos decir que cuando se trata de la cruz, hay división en los eruditos. Algunos piensan que desde los días del Imperio Asirio ya se producía las crucifixiones, es decir, que lo que se levantaban contra las autoridades de los imperios antiguos, bueno, pues eran llevados a la cruz. Específicamente hay una parte de eruditos que consideran que lo primero que lo hicieron fue el Imperio Asirio, pero hay otros que dicen que no, que fue el Imperio Medo-Persa, así también como los fenicios. Es decir, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. El asunto es que eso comenzó muy temprano y que luego fue practicado por los sirios y también por los cartagineses, es decir, la ciudad de Cartago. Allí también se practicó la crucifixión. Sin embargo, y en esas campañas que ellos hacían, en el caso de Aníbal, también se producían crucifixiones fuera de Cartago. Y de en adelante, esto fue asumido también por los griegos. Los griegos sí crucificaban, pero no dentro de Grecia, porque creían que era una muerte demasiado horrenda y bárbara. Fuera de Grecia ellos lo hacían, como el caso de Alejandro Magno, el conquistador, que lo ejecutó a muchos mediante la muerte de cruz. Ahora los romanos adoptaron, cuando llegó ese momento, a partir del año 31 antes de Cristo, que se funda formalmente el Imperio Romano, que pasa de la República con Octavio César a imperio. Bueno, pues en sus 5 millones de kilómetros cuadrados, ellos comenzaron a aplicar las crucifixiones y lo hicieron a través de todo este tiempo, 500 años que duró el Imperio Romano, y lo hacían con el propósito de infundir miedo, infundir terror en la gente. Además, había una cantidad de prácticas para los que se levantaban contra estos poderes imperiales y que morían muchas veces en agua hirviendo, otras veces eran ahorcados, otras veces también se les infligía el castigo de ser pasado por lanza, otras veces eran estrangulados, otras veces eran llevados a la hoguera, eran incendiados, prendido en fuego sus cuerpos. Pero el Imperio Romano entendió que esas muertes eran demasiado rápidas. Quería una muerte lenta, una muerte acuciante, una muerte que produjera también muchísimo dolor, laceración en el que la experimentaba, y que fuera poco a poco, y también que estuviera en exhibición, que todo el mundo lo viera. Generalmente los romanos, cuando crucificaban, le quitaban toda la ropa a los crucificados, de manera que era una vergüenza, porque ellos mostraban los cuerpos absolutamente desnudos, con excepción de algunos territorios. Algunos eruditos consideran que en el caso de los judíos, bueno, pues ellos tenían sí una consideración, porque los judíos eran muy religiosos y rescatados y no tenían esa liberalidad de naciones paganas, y que por eso ellos, al parecer, no dejaban a los crucificados del judaísmo completamente desnudos. Es así, era una muerte completamente cruel, con el fin de producir temor, de producir presión, aprehensión, dolor, tristeza y sobre todo mucho miedo al que veía
una crucifixión, porque decía, bueno, yo no me voy a levantar contra este imperio porque no quiero morir así. Nadie quería morir así. Primero eran grandemente azotados con 40 latigazos menos uno, y eso estaba estudiado, que de 39 latigazos una persona no moría. Por ejemplo, se habla de un tal Quintilio Varo, que se crucificó 2000 judíos. Imagínense ustedes, y el gobernador Félix, que es mencionado en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, crucificó entre el año 52 y 59 después de Cristo una cantidad indeterminada de judíos. Es decir, que los judíos fueron blancos de las crucifixiones, pero los judíos veían las crucifixiones como una maldición. Era una maldición religiosa para ellos. Ya en el Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, Dios había dicho que era maldito el que era colgado en un madero. Es decir, que a veces se usaba un palo vertical como tal, con un poco de un palo que se le cruzaba otro arriba, y ahí se ponía el lazo, la soga, o si no, se usaba un árbol. Pero entre los judíos no solamente era una pena, la paga, ¿verdad?, de algún delito, y se pagaba como pena el ahorcamiento, sino también ellos usaban el apedreamiento. Es decir, que el que violaba en algo la ley de Moisés, como por ejemplo si blasfemaba, si violaba el día de reposo, si era encontrado en un acto de adulterio, bueno, pues era apedreado. Y el apedreamiento se usó mucho en el antiguo Israel, y en el Israel de ninguna generación se usó la crucifixión. Eso era algo utilizado por los paganos. Además, en ningún momento Dios dice en su palabra que en su pueblo debía aplicarse como una pena tan bárbara y tan terrible a algún hombre. El hombre más malo no merecía algo así, porque era completamente doloroso y terrible y denigrante. Ahora, cuando nosotros evaluamos acerca del Señor Jesús, encontramos que Él sería levantado entre el cielo y la tierra en padecimiento y en sufrimiento por el pecado de la humanidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el libro de los Salmos. Acuérdense que en el camino de Emaús, a Cleofas y el otro hermano, que algunos creen que se trata de Lucas, el Señor les refirió las escrituras de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Esas eran las tres divisiones del Antiguo Testamento en los días del Señor Jesús. Pues cuando se habla de los salmos, nosotros sabemos que hay salmos mesiánicos y no mesiánicos. Ahora, los mesiánicos generalmente son salmos que se dividen en dos, que son los salmos que cuentan las glorias del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 24, el 45, el Salmo 72 y el 110 son salmos que cuentan las glorias del Mesías, sus triunfos. Pero cuando se habla de los salmos del dolor, de la tristeza, los salmos de la crucifixión, los salmos de la rendición de la vida del Mesías por nuestros pecados, trata principalmente dos: el Salmo 22 y el Salmo 69. En el Salmo 22 dicen los eruditos que es como si el Hijo de Dios expresara hacia adentro en su mente, cuando estaba clavado, todo lo que está escrito en este salmo. Este salmo trata como de sus pensamientos cuando él estaba en la cruz, porque es un salmo muy revelador de lo que él sentía, de esa presión, de esa tensión, de todos esos maltratos, de ese menosprecio, de todas esas burlas, de todas esas laceraciones
que él sufrió. Entonces, cómo él pensaba. En el Salmo 22 se puede destacar, por ejemplo, los textos del 1 al 8, del 16 al 18 y del 19 al 21, donde hay una gran concentración de clamor y de gemido del Hijo de Dios cuando estaba allí crucificado en aquella cruz romana. Y cuando trata del Salmo 69, por ejemplo, en los versos 4 y del 7 al 8, así como del 20 al 21, trata evidentemente de este dolor y tristeza que sintió el Hijo de Dios y de todo este escarnio, todas estas burlas que hicieron los pecadores, los paganos, frente al Señor, aquel ejército romano que se burló tanto de él y que dijo tantas cosas humillantes. Entonces, nosotros tenemos una palabra que es la más reveladora en el Antiguo Testamento, declarada por el profeta Isaías. El profeta Isaías es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Sin embargo, él da una palabra profética que es como si estuviera viendo lo que sucedió con el Hijo de Dios en la cruz. Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 53, desde el verso 4 en adelante: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Dice Isaías, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que significa que Isaías 53, que es el cuarto cántico de este libro, en esta declaración profética bellísima, sublime del tercer libro de Isaías, del capítulo 40 al 66, donde van siendo declarados estos cuatro cánticos, que son cánticos proféticos con un lenguaje sublime y maravilloso, un lenguaje celestial, pero también demasiado vivo y verdadero, que el profeta Isaías declara. De manera que eso hace que Isaías 53 se constituya en uno de los capítulos más importantes que tiene la Biblia, porque es el anuncio del sacrificio del Mesías, es el anuncio de sus dolores, es el anuncio de sus sufrimientos, de sus padecimientos, del menosprecio que recibió por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades, por todos nuestros males, por la condenación eterna que Él llevó en su cuerpo. De manera que aquí tenemos nosotros una palabra demasiado preciosa y maravillosa. Y algo que sí debemos nosotros destacar es que el mismo profeta Isaías trae una palabra sobre el levantamiento de bandera entre el cielo y la tierra. Dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos
levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. En Isaías 49, 22. La bandera es lo mismo que decir estandarte. El estandarte, la bandera que Dios levantó para bendición de las naciones, es el Mesías, es el Señor Jesucristo clavado en una cruz entre el cielo y la tierra. Él es la bandera de Dios, pero una bandera de paz, una bandera de redención, un estandarte de rescate de la humanidad en cualquier generación, del pecado, de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de las enfermedades, de los temores, del pánico que hay hoy en el mundo. Cristo todo lo llevó en la cruz. Él es la bandera de Dios, Él es el estandarte de Dios. Dice también el profeta en el capítulo 59, así dice Isaías: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo es Satanás, que viene como río, y los ríos, habla de un río con muchas aguas, viene con ímpetu, viene con fuerza. Así viene el enemigo, con esa facilidad de movimiento, con esa ligereza. Pero el Espíritu de Dios, como la respuesta del cielo, levanta bandera, y esa bandera es Cristo, esa bandera contra Satanás, contra la maldad, contra el pecado, contra las enfermedades, contra lo que ofende la santidad de Dios. Esa bandera es Cristo, poderoso, vencedor, el Señor Jesús, que fue a la cruz para llevar todos nuestros pecados, para llevar nuestras rebeliones, nuestras maldades, para llevar todas nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestras torceduras, nuestros vacíos, para llevar nuestra rebelión contra Dios, nuestro levantamiento contra Dios y con su palabra, contra su palabra. Qué bueno que en amor Dios le envió, pero Él quiso venir por ti y por mí. Y el lugar que a ti te tocaba, que a mí me tocaba, Él lo ocupó. Y Él ha bloqueado el trabajo de Satanás, que venía como río con sus demonios, con sus ejércitos sobre la humanidad. Y así estaba en estos 40 siglos antes de Jesús venir, de Adán a Cristo, estos 40 siglos pasados en la antigüedad, que Satanás tenía un dominio en el mundo a través de esa religiosidad hueca, vacía, a través del pecado, a través de la muerte, a través de la mentira, del engaño, de la maldad, a través de la idolatría, a través de la ignorancia del verdadero Dios. Ahora, al venir Cristo, el Espíritu de Dios, Él lo levantó como bandera, como quien dice: hasta aquí, Satanás, se te acabó tu engaño, tu mentira, tu maldad. Hasta aquí, hasta aquí. Y dice las Escrituras que destruyó ese imperio, el imperio de Satanás, el imperio de la muerte. Destruyó el imperio del pecado. El Señor Jesús es esa gran bandera, ese gran estandarte. Y la Sagrada Escritura habla en la pluma fluida del profeta Isaías, en su capítulo 11, dice que acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. En Isaías 11:10. Cuando hablamos nosotros de la raíz de Isaí, se refiere a uno que desciende de Isaí, que es el padre de David. La raíz de Isaí es Cristo. Él es la raíz de Isaí. Por eso se dice también que es la raíz de David, el que tiene todos los derechos a ocupar su trono. Dice que será levantada, será puesta por pendón a los pueblos.
y será buscada por la gente. Y cuando hablamos de pendón, pendón no es más que un término militar de la antigüedad y trata de una bandera que era corta en el ancho, pero en el largo era bien ampliado el largo. Tenía una gran longitud en cuanto a lo largo, así es. Sin embargo, el ancho de esa bandera era corta y se usaba, era el ancho reducido, y se usaba para llevarlo en el frente, en la vanguardia de cualquier ejército. El que llevaba el pendón en un ejército no tenía ni siquiera espada ni arma. Su arma y su espada era esa, el pendón, esa bandera que era alargada. Así es. La verdad es que Jesús es la bandera del reino, la bandera del cielo, y es definido con lo que dice. Aquí está la identidad en 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es allí, 1 de Juan 4:8. Y en Cantares 2:4, que dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es decir, que el amor de Dios, Dios que es amor, ha revelado su amor a través de su bandera, que es Cristo. Y esa bandera no solamente detiene al enemigo, ese pendón, el pendón que ha sido levantado en las naciones es Cristo. El pendón era para ser levantado como la bandera entre el cielo y la tierra, diciendo que es la respuesta del cielo a Satanás y a sus fuerzas de las tinieblas, que es la respuesta del cielo contra los males que el hombre vive en este mundo, que Cristo es la gran solución. Los griegos tenían un Dios para cada cosa, un Dios para la lluvia, un Dios para el amor, un Dios para la familia, un Dios para el Estado. Tenían un Dios para la siembra, un Dios para la cosecha, un Dios para el mar, un Dios para el cielo, un Dios para cada cosa. Sin embargo, en Efesios 1:10 dice que el Dios de Israel todo lo reunió en Cristo Jesús. Él es todo lo que el hombre necesita y de lo que amerita está en Cristo. No hay que buscar para otro lado. Por eso Él mismo dijo ser camino, verdad y vida en Juan 14:6. Qué regocijo y qué contentamiento, porque Dios ha contestado al reino de las tinieblas, levantando a Cristo como bandera y pendón, y trayendo a través de Cristo todas las soluciones que el hombre necesita. Es decir, que aquí tenemos nosotros toda esta palabra profética que habla en el Antiguo Testamento de que Dios levantaría a Cristo en una cruz para bendición y salvación del hombre. Bendición en este mundo, en todas las cosas, así también como el don inigualable de la vida eterna. Pero Cristo mismo también profetizó su muerte y su resurrección. Él dijo a sus discípulos: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:18-19 y Marcos 10:33-34. También dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir, en Juan 12:32-33. Y también una palabra profética del Señor Jesús en Mateo capítulo 12, y que es conocida por los cristianos de la República Dominicana y de Latinoamérica, que dice a escribas y fariseos que les pedían señal. El Señor Jesús les respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días
y 3 noches. En Mateo 12, 38 al 40. Quiere decir que el Señor Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Como el gran pez se tragó a Jonás estos 3 días y 3 noches y luego lo vomitó. Habla de su muerte y resurrección. Y esa es la señal. La señal es la expresión de la redención. Esa es la señal que yo le daré. No, y que se producirá en mi cuerpo. No señales en los cielos, como ustedes piden, fariseos y escribas. De manera, pueblo de Dios, que el Señor mismo profetizó su muerte. Y cuando nosotros hablamos en otro término, a continuación, ya de su juicio y de su muerte en la cruz, debemos decir que en el juicio del Señor Jesucristo se produjo una violación, tanto del derecho romano como del derecho judío. Nada de eso fue tomado en cuenta. Ese juicio fue un desastre, fue una anarquía, y que ellos lo hicieron a su modo. Y que el Señor Jesús tuvo 2 jueces en el área política, que fue Poncio Pilato, que era el gobernador del momento, el gobernador romano sobre Judea en ese momento, así también como Herodes Antipas, que era el rey y el hijo de Herodes el Grande. De manera que tanto Herodes Antipas, rey de ese momento, y Poncio Pilato fueron los jueces en el ámbito político, y en el ámbito religioso lo fue Anás y Caifás. Anás, que era el antiguo sumo sacerdote, y Caifás, que lo era en el presente, en esa generación. Tenemos también una actitud ante ese juicio de indiferencia de los nobles, de los potentados, de personas ricas, de terratenientes, que eso no le importó ni le interesó. Por otro lado, tenemos el caso de los habitantes de Jerusalén, que muchos de ellos estaban completamente confundidos, no sabían qué pensar, qué creer en cuanto a todo esto, y tanto del juicio como de todos esos azotes que el Señor Jesús recibió, y luego el camino por la vía dolorosa. Muchos le voceaban palabras de menosprecio y de rechazo. Muchos le aceptaban, que había una multitud también en Jerusalén, y personas que habían venido a la Pascua, que sí estaban con el Señor Jesús, personas que habían venido de la zona de Galilea, pero era una multitud ahí en Jerusalén en este día de Pascua, que produjo definitivamente diferentes acciones y un diferente forma de hablar, un lenguaje distinto entre un grupo y otro. Ahora, habían personas también ahí que eran de Jerusalén y eran manipulados por esa mafia sacerdotal de ese momento, que por envidia y por rechazo, por celo, por resentimiento, se habían levantado en contra del Señor Jesús, porque ellos querían encuadrar a Dios, tenían a Dios encuadrado en la ley de Moisés. Sin embargo, el Señor Jesús, un hombre joven que no había pasado por la madraza, la escuela donde ellos preparaban a sus eruditos, pues ellos le veían con tanta gracia delante del pueblo, veían todos estos milagros, estas señales, maravillas, y veían esa enseñanza, que era una enseñanza de conocimiento revelado, una enseñanza bellísima, llena de frescura, y ellos se llenaron de celo, porque el Señor Jesús en poco tiempo logró lo que ellos no habían logrado en tanto tiempo. Es así, eso es lo que tenemos. Y evidentemente que en el juicio y la sentencia del Señor Jesús, ahí intervino intereses de diferente naturaleza, como intereses políticos, religiosos, económicos, social, de acuerdo al grupo determinado que lo miraba. Ahora, el propósito de Dios sí fue cumplido, de acuerdo a Hechos 2:23, porque todo lo que pasó no estuvo fuera del control de Dios. O sea que el plan del Padre fue ejecutado y cumplido,
porque Hechos 2:23 así lo dice Pedro cuando predica en el Pentecostés, que todo lo acontecido fue producido mediante el preconcebido consejo de Dios. Su presencia fue manifestada porque Dios anunció las cosas que sucederían con su Mesías, con el Señor Jesús. De manera que el Señor Jesús profetizó no solamente su muerte, sino también su resurrección, lo que significa que tenía una conciencia mesiánica de quién él era y de lo que sucedería con él. Nada de lo que pasó en la pasión del Señor Jesús, nada de lo que sucedió en su juicio, en su sentencia, en la vía dolorosa, nada de lo que pasó allí en el monte Gólgota fue algo ocasional o que lo sorprendió o que es algo que él no esperaba. No, él tenía una conciencia y esa fue su misión. Él vino aquí a eso. Él vino a expresar esa compasión y ese amor de Dios hacia los hombres. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino sobre todo a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de paz y a relacionar a los hombres con Dios. Él vino a establecer un nuevo reino, un reino donde los hombres se amaran y que le obedecieran al Padre. Él vino a crear un mundo nuevo y dejar el mundo viejo atrás, pero un mundo donde el pecado queda atrás y la rebelión de Satanás, y que el hombre se somete, obedece y se sujeta a Dios a través de él, de Jesucristo. Por eso todos los males y todas esas rebeliones en el mundo viejo, él la llevó en la cruz. Pero también eso tiene una repercusión en cada generación. Llevó nuestras laceraciones, llevó nuestros pecados, pero él sobre todo vino a cumplir la misión de salvación eterna, porque la salvación es lo más importante que todo, porque podemos ser sanos en este mundo, pero va a llegar el día en que moriremos. Entonces, que la gran diferencia, porque estamos de paso por este mundo, es el don de la vida eterna. Eso es lo más importante, y solamente se obtiene a través de Jesucristo, de nadie más. Es el único que tiene ese poder y esa autoridad que la ha recibido del Padre. El único que la tiene y que la da, y que da ese derecho a todo aquel que cree en su nombre, de ser un signatario del nuevo pacto y de bajo pacto con el Dios de Israel, tener las más amplias garantías de ese don de la vida eterna a través de Jesucristo. Por eso los cristianos tenemos esa certeza, esa confianza. Nosotros desde un punto de vista humano podemos decir que el Señor Jesús fue el gran inocente de la historia. Él es el gran inocente de la historia porque fue sin pecado, como cordero inmaculado y como cordero inocente, como dice Isaías. Él fue llevado al matadero por hombres malos, pero él estaba llevando sus propios pecados. Él estaba llevando sus propias laceraciones, de los mismos que lo maltrataban, de los mismos que los condenaron, de los mismos que lo azotaron, de los mismos que lo clavaron en la cruz. Así es. Podemos decir, cuando hablamos de la cruz, que la causa del Señor Jesús fue puesta de relieve en la cruz, porque en la cruz él fue crucificado en medio de dos ladrones. ¿Y qué quiere esto decir? Que está cerca de los pecadores. ¿Para qué? Para traer salvación, como lo hizo con el ladrón de la derecha, que le pidió acordarse de él cuando él viniera en su reino. Y él le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, como dice en Lucas 23:43. Es una belleza. Es decir, que aún él está prometiendo vida, fe y salvación. Y que con esto está cumpliendo su misión. Y otra cosa, yo veo la valentía del Señor Jesús. Es tan valiente que él da esas 7 palabras en la cruz. Comienza la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última, o sea, eso expresa que no tenía ningún rencor, ningún resentimiento contra ninguno de esos hombres que lo estaba lacerando, que no tenía ninguna retaliación ni espíritu de venganza, sino lo que le ofreció fue el perdón. Un ser tan infinitamente bueno,
Jesús de Nazaret, y que dio el perdón, sufrió como hombre, pero como hombre no tenía odio ni resentimiento. Dio el perdón aún a sus peores enemigos, pero también termina con esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra preciosa, una palabra maravillosa, porque fíjense a quién le entrega el espíritu: al Padre. Es decir, que luego dice que inclinó su cabeza, le entrega el espíritu al Padre. ¿Y quién más que el Padre puede garantizar esa partida para recibirlo y para aceptar ese sacrificio? El hecho de que entregara el Espíritu al Padre quiere decir que fue recibido por el Padre su sacrificio como de salvación para toda la humanidad en cualquier generación. ¡Cuánta belleza! Y esto también prueba que el Señor Jesús no cayó en inconsciencia, porque el hombre, cuando ve situaciones difíciles, lo que hace es que se inhibe, y cuando viene a ver se desmaya y pierde la conciencia. Él nunca se desmayó. Ahí está su valentía, nunca se desmayó, permaneció ahí, al pie del cañón, peleando esa batalla, porque sabía que era una batalla de reino, una batalla de historia de la humanidad, y de una batalla del propósito de Dios contra Satanás y toda fuerza de las tinieblas, que fueron derrotados en la cruz. Porque, como dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús, allí en Colosenses, en el capítulo 12, el Señor Jesús puso en vergüenza todos esos principados, puso en vergüenza todas estas gobernaciones, y dice que clavó los decretos que estaban contra nosotros. Qué valor incalculable tiene esta palabra. Dice en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos esos decretos de maldición contra nosotros que se habían producido por causa del pecado, y que Satanás lo usó desde el principio con la primera pareja humana, todo eso Cristo lo anuló en la cruz, y despojó a estos principados de las tinieblas. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que quiere decir que Él triunfó en la cruz sobre ellos, los humilló, y Satanás no tuvo de otra que salir derrotado. Este imperio poderoso que estableció Cristo mediante el poder del cielo, el poder del reino, el poder y la fuerza, la potencia que ha desatado el sacrificio de Cristo en la cruz es sin igual. No hay otra cosa en este mundo que haya desatado tanta potencia y tanto poder que ese sacrificio de Cristo, porque es donde está nuestra salvación. El salmista tiene una palabra que dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, en el Salmo 57:1. Y esto, bajo la sombra de sus alas, trata del travesaño de la cruz. Era un palo vertical, y tenía un hueco el palo vertical, y entonces era atravesado por otro palo conocido como el travesaño, que era para sostener la extensión de las manos que estaban clavadas allí en el travesaño. Y ese travesaño, claro, es como fue profetizado como el símbolo de las alas. Las alas de la cruz es el travesaño, y ahí se refugia en el tiempo del quebranto todo el que es hombre y mujer de Dios, todo el que tiene la marca de la sangre. Hay una protección bajo la cruz, bajo la sombra de esa cruz. Nosotros tenemos refugio
nosotros tenemos protección, nosotros tenemos cuidado, tenemos su gracia, tenemos su misericordia, tenemos su amor. Lo que significa que el sacrificio de Cristo ha significado demasiado. Él murió para nuestra salvación, murió para nuestra redención, sepultado y resucitó al tercer día, para que ahora tengamos ese don inigualable de la vida eterna. Todo lo que el hombre sufre en este mundo como consecuencia del pecado es lo que se conoce como lo intensivo, el sufrimiento intensivo de Cristo. Todo lo que el hombre necesitaba aquí, ser socorrido, Cristo lo llevó en la cruz. Eso es lo intensivo. Ahora, cuando se trata de la eternidad, es decir, la perdición eterna, primero en esa cárcel temporal que es conocida como el infierno de fuego hasta el día del juicio. Luego del día del juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11 al 15, entonces el hombre será lanzado al lago de fuego, los pecadores, los que aquí se olvidaron de Dios, los que no le hicieron caso al mensaje de Cristo, los que nunca abrieron sus corazones habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, nunca recibieron a Cristo. Bueno, pues dice las Escrituras que serán echados al lago de fuego, y la eternidad en el lago de fuego es lo que se llama el sufrimiento extensivo, extendido, porque se extiende a toda la eternidad, pues se lo llevó Cristo en la cruz. Tanto el sufrimiento intensivo como el extensivo. Es decir, tú y yo, cristiana, debíamos ir al lago de fuego eternamente, pero al aceptar a Cristo ya no tenemos que ir, porque Cristo llevó esa condenación y ese juicio eterno. Lo que quiere decir que él tenía dos que le acompañaban, dos que estaban crucificados, uno a su derecha y uno a la izquierda, pero los sufrimientos de Cristo fueron diferentes a esos dos hombres, porque ellos murieron como hombres normales, pero él no, él estaba llevando el Cordero de Dios, el inocente Cordero de Dios, estaba llevando los sufrimientos y pesares, lo intensivo y lo extensivo, de todo lo que tiene que ver con la repercusión del pecado, la muerte y la condenación sobre sus hombros. Esto es algo que está más allá de nuestra mente, de nuestra imaginación. Ante todas estas cosas, lo que Cristo ha hecho, ¿por qué no darle el corazón? ¿Por qué no decirle, si tú viniste aquí y diste tu vida por mí, yo abro mi corazón y te recibo? Quiero ser transformado, quiero ser cambiado. Ahora tenemos la memoria de esta palabra y con esta gran presión del COVID-19, pero Cristo venció al COVID-19 en la cruz. Cristo venció a Satanás, que es el patrón de las enfermedades. La OMS dice que hay 4,000 enfermedades en el mundo y diariamente saliendo más, pero Cristo venció todos los poderes de la maldad, del pecado, de la muerte, de las enfermedades y de los males que sufrimos en este mundo, en esta vida. ¿Por qué no acudimos a Él buscando auxilio, socorro, gracia, sanidad, liberación del pecado, liberación de los males? ¿Por qué? Abre tu corazón, te ama, te acepta, te recibe. Dios no está enojado contigo, lo que quiere es que tú recibas a Cristo como Salvador personal. Dale la oportunidad. Él fue a la cruz y fue por ti, a morir por todo lo que tú y yo hemos hecho mal, y resucitó para nuestro triunfo, para que tuviéramos el don inigualable de la vida eterna. Abre tu corazón y recíbele. Su sangre está caliente, su sangre te limpia de todo pecado. Como dice Pedro, donde leímos que Él como Cordero derramó su sangre preciosa, que es más preciosa que el oro. Su sangre, que es más preciosa que todas las cosas en este mundo, te limpia de todo pecado. Yo quiero orar por ti para salvación. Recíbele en este tiempo, en este momento. Traerá cosas diferentes a tu vida. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora clamo por aquellos que abren sus corazones y reciben a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Señor Jesús, que el Espíritu Santo aplique esa sangre preciosa, esa sangre maravillosa, esa sangre rojo carmesí, esa sangre limpiadora
esa sangre que limpia toda mancha de nuestras conciencias y trae una salud perfecta, oh Dios, del pecado. Trae una sanidad al alma, una sanidad al corazón del pecado, oh Dios, porque el pecado es la gran enfermedad del hombre. Trae limpieza del pecado, purifica, oh Dios, limpia toda maldad en aquellos hombres y mujeres que te reciben en este momento y quebrantan sus corazones ante ti y que saben que tú eres el único que tiene la autoridad para otorgar la salvación, el don de la vida eterna y las bendiciones del Evangelio y del nuevo pacto en este mundo. En el nombre de Jesús. Ahora clamo por los enfermos, todos los que están enfermos, que reciban su salud en el nombre de Jesús, porque por tus heridas, Hijo de Dios, hemos sido nosotros curados. Que reciban su salud. Los contagiados por el COVID-19, levántalos, Señor, levántalos. Oh Dios, en la República Dominicana, levántalos en las naciones de América Latina, levántalos en todo el mundo. Ten tú compasión y misericordia, porque tú llevaste nuestras enfermedades y por tus heridas hemos sido nosotros curados. Así mando una palabra también, oh Dios, a estos valientes que están exponiendo sus vidas, trabajando, Señor, los médicos, los paramédicos y todos los auxiliares, y todo el personal involucrado, el personal sanitario, en todas estas cuestiones de este flagelo, Señor, del COVID-19. Que tú impartas fuerza a sus vidas y les recompense porque eres Dios justo. Oh Padre, por el nombre de Jesús, levanta, Señor, a tu pueblo en oración. Pido por tu pueblo, bendice tu pueblo, cuida tu pueblo, guarda tu pueblo. Y nosotros proclamamos, oh Dios, tu parucía, porque estamos en los últimos días. Proclamamos, Señor, tu venida. Son días proféticos, días apocalípticos. Proclamamos, oh Dios, con tu pueblo, el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Oh Dios, porque este es el tiempo, esta es la época. Oh Dios, que el Espíritu Santo nos mueva, Señor, como iglesia, a seguir predicando y publicando tu palabra, para que muchos crean y tengan este don inigualable de la vida eterna, como también nosotros lo tenemos por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios Padre, gracias. Amén. Pues te agradezco sinceramente la atención y pido bendición bonita y linda para ti. Dios te bendiga mucho y mantente en comunión con el Señor y no deje de leer su palabra y ora, porque Él escucha a los que son sinceros de corazón. Dios te bendiga ricamente. Gracias y paz. Bendiciones.